Bueno, New York. Hoy comenzamos el día un poco diferente porque hoy comenzamos el día con macarrón. Mira qué majos, en el hotel que me han dado dos macarons de fresa y de limón, solo por ponerle 5 estrellas en Google. Así no se manipulan las cosas, no, que va. Todo el mundo estaba haciendo la reseña, o sea, que tienen 5 estrellas. Si veis que la cafetería del hotel tiene 5 estrellas, amigos, se han comprado a todos. Bueno, aparte de eso, hoy comenzamos con alerta de tormentas, pero aún así creo que vamos a seguir el plan inicial y vamos a ir a Central Park a ver qué nos encontramos. Enseguida nos ponemos en marcha. Por cierto, hoy el croissant me lo han puesto de jamón, huevo y queso, así que por lo menos un poco de proteína para empezar el día, Pues ya de camino hacia Central Park. ¡Uy! Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¡Oh! Perdona, ¿se oye? Oh. Pero no, así no. Esto se lo dedico a mis compañeras Alasne y Ollana, porque no voy a llevar así el micro como los influencers. No soy tan influencer, así que... Paca, ¿qué tal? ¿Se oye? Creo que se oiga, ahora hacer una comprobación, pero bueno, tenemos micro, así se escucha mejor, porque los vídeos que estaba editando de ayer, pues se escucha, hay momentos en los que se escucha mucha ciudad, mucho barullo, no se me escucha del todo bien, así que vamos a ver si ahora con esto se escucha mejor y a ver si me acuerdo de ir poniéndomelo, o ir sacándolo, o ir apagándolo, no se me acaba la batería, veremos. Tengo ahora un pequeño paseo de 40 minutos hasta el museo, aunque antes llegaremos a Central Park y veremos si aguanta el día. De momento parece que no llueve, parece que la lluvia va a venir a la tarde. Si está así cuando llegue, pues igual me da tiempo a hacer lo de la bici y no tener que ir en bici bajo la lluvia, las tormentas. Confiemos. Así que nada, a caminar un ratito. Cierto que Alasne y Ollana están organizando watch parties en sus casas y en el trabajo para ver estos vídeos junto a amigos y familia. Tú si lo estás haciendo también, pues dale a like, suscríbete y ponme un comentario, ¿no? O sea que estamos, que solo llevo 2 vídeos, pero este canal tiene que crecer, que tengo que venir gratis a Nueva York la próxima vez. Esto no se hace solo, esto es un grupo, esto es un trabajo de todos, un grupo de todos, iba a decir, pues venga, vamos para adelante. Otra cosa que quería intentar es que no me salgan los vídeos tan largos, porque el último del día anterior, o sea el de ayer, lo he tenido que hacer en 2 partes. Eso es mucho trabajo de edición para lo cansado que llego a la habitación, pero sí, claro, es que esto es real, a un mono una pistola y hace pues lo que tiene que hacer. Y yo, claro, estoy en Nueva York y con lo que sabéis que me gusta a mí grabar 3 cosas y hacer clips y es que no paro de ver cosas interesantes y que pueden quedar bonitas en el vídeo, pues es como esa calesa de repente, pues por la 8ª avenida, pues ves cómo no voy a grabar, pues entonces claro, me sale un mogollón de vídeos, de cosas y el día es muy completo y claro, pues llego a la noche y tengo mucho material porque ha pasado muchas cosas. A ver si hoy es más tranquilito y no tengo tanto material. Me puedo ir a dormir habiendo acabado por lo menos la edición del vídeo de hoy, que es un reto también, no creáis, es un reto. Y sigo hablando, pues rellenando, baja el vídeo, como si es que soy gilipollas. En fin, esta es mi aventura. Bienvenidos, bienvenidas.
una cosa curiosa que no recordaba yo de esto es que aquí en las calles el semáforo lo tienen después de la calle que vas a cruzar, si vienes con el coche. Con lo que tienen que pararse aquí antes del paso de cebra, pero mirando el semáforo, no aquí donde tenemos nosotros, sino ya allí delante de la calle. Lo que a mí se me haría un poco complicado si ahora condujera por Nueva York, porque probablemente me saltaría muchos pasos de cebra. ¿Qué pensáis? Dejadme comentarios. Ya estoy en Central Park, no Central Park, pero antes de llegar a Central Park estoy en la plaza de Colón. Ojo, Colón, que está ahí arriba. Ahí está. Colón no señala a ningún sitio, pero claro, tendría que señalar hacia abajo, porque ya está aquí, ya está en América. Humor del bueno, de calidad, supremo. Humor neoyorquino. Estamos en el centro mundial del humor, de la comedia. Estoy muy orgulloso de mí mismo. Bueno, pues mi espíritu aventurero ha ganado. Y aquí estoy con la bicicleta por Central Park y desafiando a la tormenta. Desafiando el tiempo, desafiando a Dios, ¿por qué no decirlo? Aquí hay muchas bicis, caballos, niños. Vamos a adelantar al caballo, a lo loco. Y encima en cuesta, a subida. Bueno. Tremendo. O sea, estoy para correr el tour, la verdad, no sé qué hago aquí. Tendría que estar en los Pirineos o en los Alpes ahora mismo. Con contador, no, contador ya no, con Pogačar. Aquí podéis ver Central Park a mi espalda. Uy, a la paloma. Está rojo, este rojo no es para mí, ¿no? Está rojo para las bicis, no sé. Una cosa que me he enterado ayer es que Central Park no es el parque más grande de Nueva York. De hecho, es el quinto más grande de Nueva York. Lo que pasa es que los otros 4 están en Queens, que es el barrio de mayor extensión de todo Nueva York. La verdad es que el paseo es muy bonito, muy cómodo de momento, y la bicicleta va bastante bien, pese a mi peso. Aguanta. Y una señora que está dándolo todo en su marcha. La señora India, ahí, dándolo todo, preparándose para las próximas Olimpiadas probablemente. Bueno, aquí estoy saliendo del parque, soy muy listo. Desde luego yo como guía turístico no tengo precio, Voy a dar la vuelta, que estoy saliendo, es que girar a la derecha y estoy saliendo de la ciudad otra vez. Vamos a parar. A ver, son las 11 de la mañana y he cogido la bici, he agarrado, para mis queridos espectadores latinoamericanos, que estos días estoy hablando. De hecho, ayer con unos argentinos, y claro, yo trato, he cogido tal, he cogido cual, y no te das cuenta hasta que dices, si son argentinos. Un argentino, ¿viste? Estos no estaban muy tristes por el fútbol. Digo que he agarrado la bicicleta por 2 horas, teniendo en cuenta que son las 11 y viene el riesgo máximo de tormentas a la 1 de la tarde. Con lo que en 2 horas, en principio, quizá libro. Pero me ha dicho el chico de las bicicletas, hostia, una ardilla cruzando, mira qué maja cómo cruza la calle. Mira la ardilla. Adiós, ardillita. Lo que viene, gente. Pues me ha dicho el chico que desde New York, que nunca sabes. Dice, puede haber un 90% de probabilidades de lluvia y no llover, y haber un 20%, poner un 20% y que llueva. Lo que he dicho, pues es que yo vengo de Bilbao. O sea, a ver, quiero decir, welcome to my life, ¿no? También había pensado por un rato ir andando por el parque hasta que lloviese y luego irme al museo. Hostia, este repechito, tengo que levantarme, No se voy a poder con la... Hostia. Hacía tiempo que no iba en bici. Esto tiene más y tiene marchas. Ah, bueno.
Acabo de descubrir las marchas, se le ha vuelto loca la cámara. Con la cámara en la mano es difícil, ¿eh? Uf. Acabo de subir un repechito que tela. Hace mucho que no iba en bici. Y... es decir, que cuando yo estuve aquí, en Central Park, no recordaba que hubiese estas cuestas. Pero claro, yo fui andando. Y no había pillado la bici, me parece... Lo que voy a cambiar de marcha otra vez. Antes, si dejo esto en el vídeo, probablemente será una puta mierda con todo este movimiento, porque ahora he vuelto a tener la cámara en esta mano del freno y de las marchas. ¿Por qué? Porque quería dejarme la cámara en el bolsillo. Estoy adelantando por el carril de correr. Bueno, qué mal estoy haciendo todo. Para adelantar aquí a 200 personas que estaban bloqueando mi camino. Ay, no. La he liado. Estoy poniendo marchas hacia arriba. No. Esto de ser influencer es muy complicado, ¿eh? El Guggenheim. Ahí, bueno, detrás de las plantas, ahí está el Guggenheim. En New York. Está bonito el de Bilbao, te diré. Pues el lago. Yo quiero llegar ahí. Bueno, pues parada técnica para disfrutar del lago y de las vistas. Allí el Dakota Building, donde asesinaron a John Lennon, y donde está el Strawberry Fields y el signo de Imagine, que es lo que voy a intentar. Bueno, ahora no lo podré ver porque voy a la bici, pero tengo que ir luego. Bueno, ahora lo miraremos. Sí, voy a intentar cruzar hacia ese lado. A ver si puedo. A todo esto, entre el bochorno y la bici, y yo ya estoy sudando como si estuviera realmente en el tour. Aunque es verdad que no es tampoco llanito, ¿eh? Hay que hacer un poco de ejercicio, por eso tiene marcha la bici. Nada que no nos venga de puta madre, ¿eh? Todo hay que decirlo. Vale, pues ya he descubierto el camino que cruza el parque, y la verdad es que es bastante más bonito por aquí que por el otro lado, aunque también es bonito el otro lado, pero aquí estás por el medio ya del bosque. One way. Pues voy a ir a la izquierda, ¿por qué no? Cambiamos de marcha a subir el despachito. Aquí otro laguito. Es normal que estoy en fase deportiva, y adelgazando, porque si no, esta excursión o esta actividad la estaría sufriendo, la verdad. Parece que dices, coges una bici por Central Park y es llanito y no vas a hacer ejercicio. Misco. A ver, ahora hablando en serio, no es el Tour de Francia, pero bueno, tiene su aquel. La verdad es que me han dado la opción de coger una bicicleta eléctrica, pero bueno, costaba $15 más. Pero pensaba, coño, yo he venido aquí a hacer ejercicio, no pongan fácil. Y en total me ha salido $30, esto para los que quieran venir. Creo que merece la pena hacerlo. Es muy chulo, es salirte un poco de todo el tema del asfalto, que no va a ver que es increíble, pero bueno, de repente estás en la ciudad más urbanita del mundo, y aquí es como un oasis tremendo. Hacía mucho que no iba en bici, y la verdad es que me están entrando ganas de retomar.
hasta que estoy en fase deportiva. Igual tengo que llevar a arreglar la bici y llevarme a la Gorta. Veremos. Esto promete. A todo esto que no lo he dicho, pero yo he cogido la bici 2 horas por $30, que con la tarjeta, que a pagar con tarjeta, te cobra más, te cobra un recargo 32 y pico. Y la gente de viajes me dijo que esto costaba 15 y $16 y no. Pero bueno, un shout out a mi agente de viajes IKEA, que ha permitido logrado que yo esté aquí. Viajes IKEA en Bilbao, no la de los muebles, la original, Viajes IKEA original. Ganaron un juicio. Así que yo os recomiendo que si queréis viajar, ya sea a Nueva York o a cualquier sitio, Viajes IKEA está en Bilbao. Tienen 2 oficinas de momento. Son una gente muy preparada, una gente que sabe lo que hace y te recomienda sitios diferentes un poco. Bueno, a nadie se le hubiese ocurrido venir a Central Park a andar en bici. No, bueno, en serio. Algunas recomendaciones de sitios más escondidos, digamos. Voy a intentar ir a comer, de hecho, a uno de ellos, a ver si tengo sitio, que probablemente dicen que sea la mejor hamburguesa de Nueva York. La de ayer está muy buena, pero bueno, a ver, después de lo que estoy bajando con la bici habrá que recuperar de alguna forma. Esto es Nueva York, hay que comer burger. Me cago en la puta. Sé que hablo mucho del peso y de la comida y de todo esto, pero tened en cuenta que estoy en fase de adelgazamiento. Llevo 13 kilos en los últimos meses y bueno, pues estoy un poco con eso. ¿Podéis ver con la bici? Pues voy a meter por aquí. Mira. Otra vez. Entonces digamos que estoy muy concienciado con el tema de la nutrición, el tema del ejercicio, el deporte, porque ahora hago todos los días, hago deporte. Y bueno, esto se está notando. Y cómo estoy subiendo este repecho. Mira los de la eléctrica, Yo a palo seco, Mira, mira. Aquí no hay nada de electricidad, aquí solo hay piernas. A ver si no atropella a nadie. Estoy justo al lado de Strawberry Fields y voy a intentar aparcar la bici en algún sitio y acercarme un momento, porque me hace como ilusión. Voy a parar aquí la bici. Ah, no, aquí vienen. Ahí está la gente cantando. Ahora voy. Aquí está el Dakota Building, donde asesinaron a John Lennon. Mark David Thomas, no recuerdo mal el nombre de su asesino. Estima que se ha hecho famoso por asesinar a una leyenda. Me acabo de dar cuenta de que yo me he traído mi camiseta de John Lennon para venir aquí a hacer homenaje, pero no me la he puesto porque pues no me he dado cuenta. Así que me tengo que venir otro día con ella para honrar la memoria de Lennon. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. La última vez que yo estuve aquí fue el 9 de octubre de 2009, que coincidía con el aniversario del nacimiento de John Lennon. Y aquí, donde está cantando ahora un chico Let It Be, canción compuesta por Paul McCartney, pues estaba lleno de gente, mucha gente, con guitarras y cantando, homenajeando a John Lennon. Fue un momento muy emotivo. Y me alegro de que cuando he venido ahora aquí con la bici,
haya alguien cantando canciones de los Beatles, canciones de John Lennon, de Paul McCartney, porque es un buen homenaje. Y aunque no llevo la camiseta de Lennon ahora mismo, lo llevo aquí, porque era un genio y se fue demasiado pronto. Y bueno, siempre nos quedará su legado, ¿no? Que es todo lo que hizo con los Beatles y luego lo que hizo por sí mismo. Y ahí en el Dakota Building está Yoko, seguramente, bañándose en una bañera llena de billetes de $100. Pero bueno, así es la vida. Un saludo, Yoko. Oye, pues hasta ha salido un poco del sol, ¿eh? A ver, no mucho, pero por lo menos me molesta un poco a los ojos y con estas gafas de sol, así que parece que va a aguantar por lo menos hasta que yo deje la bici, que se vea ya. Me parece muy bien. También te digo que ha sido ponerme las gafas de sol y que bajen las nubes hasta los edificios. Pero bueno, era lo esperado. Y sí, ya sé que va a pasar mucho esto, puede pasar. Que es que de repente me ponga a grabar, tenga el micrófono y el micrófono está apagado. O sea, esto va a pasar. Pero oye, llevo el micro, ¿no? Yo no sé qué hace Nueva York, que me ha puesto más canas, ¿eh? Si es debe ser no sé, el continente, o Trump. Trump que está tan naranja, pero pues se tiñe, ¿eh? Pero es verdad que me estoy viendo las fotos y me han venido más canas, como si tuviera pareja. ¿Qué me pasa? A mí me pasa. Cuando tengo pareja me vienen más canas. No me preguntéis por qué, es así. Ahora, como no tengo pareja, pues en principio tenía que tener menos, pero ha sido venir a Nueva York y me veo el pelo muy blanco. Es que estoy creciendo. Todo ir en bici aquí por el parque, rodeado de rascacielos, tiene un rollazo, ¿eh? La verdad es que hacer esto también lo recomiendo, ¿eh? Es una buena actividad. Mira las palomas cómo aprovechan. Cuando el caballo levanta la cabeza, mira cómo van todas. Venga, ratas voladoras. No quería hacer esto, pero justo aquí detrás mío está el zoo. Y no soy yo de darles mucho pábulo a los zoos. Pero bueno, quería decirlo. Que no estoy muy a favor de los zoos. Y es una actividad que no realizo desde hace tiempo y es una actividad a la que a mi hija no la he llevado porque no me gustan los animales en cautividad. Por lo menos no los animales silvestres. Nada, quería dejar eso aquí, claro. Terminada la bicicleta, la verdad es que ha sido un rato muy chulo. Ahora al final he intentado, para llegar a tiempo al volverla, está metiendo un poco de sprint y bueno, me toca una buena sudada con el bochorno que hay además aquí y el calor, pues. Pero no ha llovido, por suerte se ha mantenido el tiempo y he podido disfrutar de la bici y del parque sin llover. Vale, voy a intentar comer en una hamburguesería que es poco clandestina, porque está como dentro de un hotel que está por aquí. Y no sé si desvelarlo o no. Igual cuando creo que este es el hotel. Creo que es el hotel. Voy a intentar. I see whatever I want. I see it and order or order and see. Order and sit. Ahora And sí. use here. Okay. Vale, estoy en el Joint Burger que está dentro del hotel Thompson
cerca de Central Park. Y es una hamburguesería que me recomendó mi hermano, mi agente de viajes de confianza, que es un poco clandestina porque entras y no tiene ni anuncio fuera ni no tiene nada, no tiene publicidad. Y entonces entras al lobby del hotel y te encuentras con unos telones, en una escalera y unos telones cerrados. Y ahí, pues, si no sabes, hay un cartel que pone algo, pero no pone Joint Burger ni nada. Y es un sitio especializado en hamburguesas. Es muy chulo el local, lo voy a enseñar ahora. Y según mi hermano, aquí la hamburguesa es buenísima, así que veremos. Esta es la entrada. La música está muy alta, no sé si me oirá bien a mí. Bueno, tenemos aquí el pedido. He pedido un combo de hamburguesa cheeseburger con patatas y una Coca-Cola cero y son 29 pavos. Vale, ahora sí. Tenemos la burger, las patatas, mayonesa y ketchup. Vamos a probar las patatas. Muy del McDonald's. Son más ricas que en el McDonald's, pero muy parecidas al McDonald's. Las deben comprar en el mismo sitio. Vamos a desvelar la hamburguesa. Bueno, ha llegado el momento de la verdad. A ver. Esto va a manchar. Tiene toda la pinta. Hombre, es pequeñita. A ver. Está buena. Es cogido de una carne. O sea, solo un patty, como sería. Un disco solo. No es muy grande, pero está jugoso, está bien. He pedido medium. Y, hostia. La carne está muy buena. Luego tiene cebolla, lechuga, tomate y pepinillo. Y está buena, está buena. Sí, te ponen también una buena bolsa de patatas, ¿eh? Esto está cargado. Lo que más mola del sitio es ese rollo, ese aura clandestina que tiene. Que luego el hotel es un hotel que está bien, o sea, que tiene pinta bastante guapa. Pero como está escondido y suele haber cola, me dijo mi hermano que suele haber cola en la puerta, en el telón. Yo como he venido a la 1 y poco, son la 1 y poco, 1 y cuarto son, pues no he tenido nada de cola. Ya empieza a haber gente ahora, se está empezando a llenar. Así que he venido a la hora perfecta, pero digo, como está como escondido y tiene esta decoración muy urban, muy callejera, con todo pintadas en las sillas, en las paredes y tal, le da un rollo guapo. Y la hamburguesa es muy urban también, es muy callejera y está rico todo, así que estoy disfrutando mucho este momento. Gracias por la recomendación, Joseba. Pues ya está lloviendo. Está cayendo con ganas, además. Tenía que pasar y está pasando. Ya está lloviendo. Ha caído tromba, ahora está lloviendo más suave, pero bueno.
No voy a poder grabar mucho porque esta cámara no es acuática, no sé, pero es una GoPro. Así que nada, me voy hacia el museo, quiero ir por el parque a ver lo que tarda en descampar un poco la lluvia y ver si podemos seguir con el plan. Bueno, el plan seguro, me voy a meter en el museo y estar en un rato, así que ahí me estaré protegido de la lluvia. Es un plan perfecto, o sea, sin fisuras. Dios, qué bueno, estoy planificando, es que es la hostia. Parece que ha remitido un poco la lluvia, así que voy a ir hacia el museo por el parque, que va a ser más bonito que por la calle. Bueno, y ahora voy a poder meterme por los caminitos que nos dejan con la bici. Y a ver si... Bueno, a ver cómo se mantiene esto. La cultura, amigas y amigos, también es libertad. Así que vamos allá. Nada, hay que hacer algo de cola para entrar, pero bueno, ya aquí no llueve y está fresquito, que es muy importante porque fuera llueve, pero hace calor y con el chubasquero estaba asado y llevo una sudada importante, pero bueno, esto me viene. Tylko pytanie, kiedy za baseny? W piątek, w sobotę? Creo que mi plan sin fisuras no era tan exclusivo como os parecía. Sé que teníais mucha fe puesta en mí, pero hay más gente a la que se le ha ocurrido que lloviendo era un buen día para hacer ir al museo. Una noche en el museo. Bueno, ya estamos en el museo, pero yo creo ya adentro ya tengo aquí un rato para visitarlo todo y aparte me incluía una actividad que es la del planetario, bueno, incluyo la del planetario. Y creo que toda esta parte del museo la voy a ahorrar porque puede ser un tostón ver en vídeo una visita a un museo. Así que, bueno, esto yo grabaré, luego cuando encuentre algo que me guste lo grabaré. Pero bueno, en principio voy a hacer la visita sin grabar y luego a la salida ya nos vemos. Terminada mi tarde en el museo, la verdad es que muy guay, me ha gustado mucho la actividad del planetario, brutal, sobre la Vía Láctea, narrada por Pedro Pascal, mandaloriano, muy guay. Y nada, ahora voy a volver al centro y voy a intentar a ver si puedo y pillar alguna entrada para ver un musical, si no, pues a dar una vuelta por allí, que llevo bastante tute también a lo tonto. 59th Street, Columbus Circle. Attention everyone. This is a looking down English local train. The next stop is 50th Street. Bueno, está cayendo la del pulpo, ahora otra vez. Como esto es ir a la aventura, pues nada, según venía caminando hacia... No sé, tenía una idea en la cabeza de qué musical podía intentar venir, pero me he encontrado de nuevo con este que está como muy de moda, The Book of Mormon, y oye, he pillado un ticket, pues iba a decir asequible para lo que es... ¿A dónde vas? Para lo que es Broadway, pues bueno, no está mal. Y nada, a las 7 voy al musical, así que tenía pensado ir por lo menos un día seguro a Broadway y yo creo que va a intentar que sean 2. Y con este
Tengo justo delante del hotel Hamilton, que también me gustaría verlo. Iba a llegar hasta allí, a ver si había alguna oferta de esto de última hora, al ser uno y tal. Y bueno, me ha dicho un precio primero y luego me ha buscado otro un poco más barato. Y bien, así que nada, con muchas ganas de también hacer un plan indoor, porque no se puede estar aquí. O sea, un plan indoor total, pero de puta madre, musical, que tengo muchas ganas de... Ya, cuando estuve aquí hace 17 años, vi Blancanieves y los 7 enanitos... No, ¿qué digo Blancanieves? Mary Poppins, es Disney, ¿vale? Mary Poppins y nada, voy a ver este que pone que tiene 9 Tonys y pone que es la sensación del año, bueno, ya unos cuantos años ya. Así que nada, a ver qué tal, tengo muchas ganas. Y la cantidad de obras que hay, los andamios en muchas de las calles de Nueva York, en un incordio, pero en estos momentos vienen de puta madre para resguardarse un poco, porque joder cómo está cayendo ahora. Aquí tengo justo Chicago, también lo he pensado, Chicago, pero me decía más algo, bueno, esto es más de comedia, a ver qué tal. Estamos aquí. Una cosa de Broadway es que los asientos son muy pequeños y cómodos. Y con mis piernas, a ver cómo lo pongo, uno enseño, mis piernas están mis rodillas encima de tocando los asientos de al lado, de frente. O sea, bueno. Durante el descanso la chica de la acomodadora, la jefa de acomodadoras, me ha conseguido un sitio un poquito más ancho para los pies, así que la segunda parte de la obra la voy a ver mucho mejor. Más arriba, pero mucho mejor, la verdad. Más cómodo. Bueno, saliendo del teatro, ¿qué pasaba? Chulísima la obra, desternillante, divertidísima, transgresora, lo hacen increíble, cómo cantan, cómo actúan, cómo bailan, como todo. O sea, Broadway es another level. Me ha gustado mucho. The Book of Mormon, si tenéis la ocasión de verlo, pues lo aconsejo. Creo que ahora está en España, lo van a hacer. Así que es una buena oportunidad de disfrutarla. Muy buena. Y ahora nada, con esto cerramos el día. Así que vamos a cenar algo y a dormir, que estoy cansado también. Ha sido un buen día. Pues de la lluvia lo hemos sobrevivido. Así que nada, mañana será otro día. ¡Agur!